Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Y pues en su programa de Cápsulas de Misericordia, cada semana le traemos distintos programas enfocados en este tema de la misericordia, que como nos ha indicado el Papa Francisco, pues siempre continúa. La misericordia de Dios nunca se acaba, aunque se haya terminado el jubileo de la misericordia. Por eso continuamos con este programa de Cápsulas de Misericordia, llevándoles testimonios y también predicaciones que nos enfocan alrededor de este tema de la misericordia. Y recordemos que a nuestro querido Papa Francisco se le llama el Papa de la Misericordia porque está enfocado mucho en este tema tan importante. Por eso hoy escuchamos atentamente el programa de hoy. Entonces pongámonos precisamente en la presencia de nuestro Padre Dios, porque solo es a través de Él que Él nos enseña y nos transmite lo que Él quiere de nosotros y cómo quiere que nosotros actuemos. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, y te damos gracias, misericordioso Dios, tú que eres la bondad, tú que eres el amor, tú que eres la gracia, tú que eres la unción, tú que eres la majestuosidad, lo poderoso, lo único, Señor. A ti te damos las gracias por este momento de permitirnos esta reunión. A ti te damos las gracias por permitirnos un día más de vida, por permitirnos tantas actividades que pudimos hacer, que podemos seguir realizando. Gracias por todo lo que hemos aprendido, Señor, hasta este momento de nuestra vida. Gracias, Señor Padre Santo, por nuestra familia, por cada uno de ellos, los que son cercanos, los que son lejanos, por los que aquellos que nos quieren y quieren estar cerca a nosotros, como aquellos que por sus heridas en el corazón quieren estar distantes. También gracias por ellos, Señor. Te damos hoy gracias también, Padre Santo, por todas las dificultades que hemos tenido en nuestra vida, por todas esas pruebas, por todos esos momentos difíciles, amargos, esos momentos de desierto, esos momentos de soledad, esos momentos de tristeza. Te damos gracias, Padre Santo, por ello. Señor, porque dentro de tus planes tú tienes algo maravilloso para nosotros, Señor, y por eso estamos en tu presencia, Dios, porque queremos saber cuáles son tus planes para nuestras vidas. Queremos saber qué es lo que sucede con cada momento que hemos vivenciado, Señor, porque a veces pareciera que en nuestro pensamiento, en nuestro conocimiento, las cosas no tuvieran una claridad, Señor, pero tú todo lo sabes. Pero para ti todo tiene un sentido, Señor, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros y tus caminos definitivamente mejores, Señor. Gracias, Padre Santo, por ello. Gracias por el amor que nos tienes. Gracias porque tú no escatimas, Señor, todos tus esfuerzos, porque tú has dado naciones enteras por nosotros, has dado a tu Hijo único, Señor, por nosotros. Señor, cuánto amor tú nos tienes, Dios. Permítenos entender tu amor, permítenos comprenderlo, permítenos realmente aceptarlo, Dios, porque a veces por tantas cosas que hay en nuestra vida nos causa dificultad aceptar el amor que tú nos tienes, Señor.
Permítenos aceptar ese amor que tú nos das de manera incondicional, aun cuando no somos tan dignos de recibirlo, Señor, porque diariamente estamos pecando, porque diariamente te ofendemos, porque diariamente hacemos lo malo, Señor, a tus ojos. Perdónanos por ello, Padre Santo. Perdónanos, Señor, porque a ti, solo a ti, a tu hermoso corazón, a tu buen corazón, es al único que estamos lastimando, Señor, con nuestras acciones. Ayúdanos, amado Rey. Ayúdanos a través de la sangre de tu Hijo que se derramó por cada uno de nosotros, a fortalecernos, a crecer, a limpiarnos, a liberarnos, a ser cada día mejores, a buscar la perfección, a querer ser como tu Padre eterno. Te necesitamos, Padre mío, necesitamos la ayuda del poder de la sangre de Cristo Jesús y además de eso de las enseñanzas del Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y esté en nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos pasar por este valle, para que nosotros podamos superar cada prueba, para que nosotros podamos alcanzar las metas de esos propósitos que tienes para nuestras vidas, Señor, que cumplamos el sueño que tú tienes con nosotros desde el mismo momento en que pensaste en nosotros mismos. Gracias te damos, Padre Santo, gracias. Gracias porque eres tú quien nos llama con nuestro nombre, Señor. Tú nos dices, ven, te necesito. Y aquí estamos, Padre, porque queremos escucharte, porque queremos saber de ti, porque queremos saber tus enseñanzas, Señor. Queremos tener de ti el consuelo, queremos tener de ti la restauración, pero, Señor, queremos especialmente saber el camino, Dios, el camino que nos lleva a ti, Señor, el camino que nos conduce hasta tu palacio, Dios. Queremos volver a casa contigo, Señor, para poderte abrazar, porque tú eres nuestro Padre, Señor. Qué hermoso sería verte, qué hermoso sentir tu abrazo, Dios, qué hermoso volver a nuestra casa, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos, Padre eterno, ayúdanos, te lo pedimos por tu Hijo eterno, por tu maravilloso Hijo que se entregó, para que nosotros podamos alcanzar ese privilegio de estar en la morada que Él prepara para nosotros. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este hermoso momento. Permite que tu palabra, Señor, realmente traiga esa edificación, ese consuelo, esa fuerza, esa motivación para alcanzar tu promesa, Señor. Hoy te damos gracias, Padre Celestial. Bendito y alabado, Señor. Santo eres tú. Alabado seas tú por siempre, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este momento es un momento espectacular, ¿saben por qué? Porque el Señor nos da unas estrategias, o mejor dicho, nos va a comentar. Porque yo siento que dentro de las cosas que a nosotros nos causa dificultad en la vida es poder saber qué debemos hacer cuando nosotros vamos a emprender alguna situación que puede ser un reto, que puede ser una prueba, que puede superar alguna situación difícil, aún superar una situación posible de separación, o ese cuestionamiento, ¿será que me divorcio? O ese cuestionamiento, ¿será que empiezo una empresa? ¿O será que me caso? ¿O será? Tanto será que tenemos. Y yo creo que el Señor tiene palabras dentro de su libro que es nuestro tesoro, nuestro manual de vida, porque realmente las Santas Escrituras, las Sagradas Escrituras, son nuestro manual de vida. Y es un libro que deberíamos, o mejor dicho, es un conjunto de libros que deberían ser nuestro mayor tesoro, porque allí está la respuesta a tantas cosas. Y precisamente como respuesta a tantas inquietudes que a veces tenemos en la vida, el Señor me ha puesto a estudiar y a cuestionarme mucho sobre el libro de Josué. Y ha sido una bendición este libro de Josué, porque básicamente
Josué, después de que han casi alcanzado la meta de pasar a la tierra prometida que se le dio al pueblo de Israel después de pasar el desierto, Josué es llamado para precisamente levantar el altar de Dios. Y impresionante que es levantar el altar de Dios. ¿Qué debe significar levantar el altar de Dios? ¿Y por qué es tan importante que nosotros definitivamente levantemos el altar de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas, allí donde nosotros estemos? Y precisamente estudiando los textos de Josué, especialmente lo que nos habla del capítulo 4, básicamente todo el capítulo 4, cual los invito realmente a que estudien todo el capítulo 4 de Josué. Pero hoy vamos a darle realce a algunas palabras de todo ese capítulo 4, y que están a partir del versículo 19, y dice así, 17. Pues les hago un contexto, ¿sí? de lo que se viene hablando. Viene el pueblo de Israel, llega a las orillas del Jordán. Josué, hace que el pueblo acampe allí. Josué recibe la orden del Señor de que los sacerdotes entren al agua del Jordán. Tan pronto los sacerdotes entran al agua del río Jordán, las aguas que vienen de la parte de arriba se detienen y ellos pues se quedan en la mitad del río Jordán, mientras que todo el pueblo pasa. Cuando ha pasado todo el pueblo, no solamente el pueblo común y corriente, sino que pasan guerreros de 2 tribus y media, por decirlo específicamente allí, pasan los guerreros al frente del pueblo de Israel que venía con Josué. Y tan pronto pasan, habiendo recogido unas piedras específicas según las tribus de Israel, que eran 12, entonces ya pasan al otro lado y posteriormente reciben la orden que específicamente dice en el versículo 15 del capítulo 4, dice: entonces el Señor le dijo a Josué: ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza que salgan del Jordán. Entonces Josué les ordenó que salieran. Y tan pronto como los sacerdotes salieron del Jordán y pusieron los pies en un lugar seco, el agua del río volvió a su lugar y corrió desbordada como antes. Los israelitas salieron del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal y al este de Jericó. Allí Josué colocó las 12 piedras que trajeron del Jordán y dijo a los israelitas: en el futuro, cuando sus hijos les pregunten qué significan estas piedras, cuéntenles cómo Israel pasó el río Jordán en seco y cómo el Señor, su Dios, secó el agua del Jordán mientras ustedes pasaban, tal como antes había secado el Mar Rojo mientras pasábamos nosotros. Así todos los pueblos del mundo sabrán lo poderoso que es el Señor, y ustedes honrarán para siempre al Señor su Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miremos qué hermoso texto nos está regalando el Señor. Hermoso porque cuando ya me pongo yo en este estudio específico de por qué el Señor me tenía estudiando tanto precisamente la situación del altar, de cómo el pueblo pasa, cómo se hace el altar de Dios, de acuerdo con 12 piedras, de las cuales se habló en otra charla anterior, y lo que debe representar el altar de Dios en nuestras vidas.
Josué, acordémonos, fue el que sucede al trono de, por decirlo así, de Moisés. Josué es el encargado de pasar al pueblo de Israel a la tierra prometida, que está en Jericó. Tierra donde fluye leche y miel. Tierra que tenía la particularidad de que, aunque tenía unos frutos muy grandes, como lo dicen en textos anteriores, donde había mucha abundancia, también habían gigantes. Y pues había que desterrar a los gigantes. O sea, Jericó, aunque era la tierra prometida, traía unos desafíos importantes. Pero bueno, eso es para seguirlo estudiando. Pero entonces, miremos específicamente qué nos significa todo este proceso que es ese paso del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y es lo siguiente: cuando nosotros vamos a emprender cualquier desafío, como se llame, no importa. Por ejemplo, te piensas casar, por ejemplo, vas a levantar una empresa, un negocio, de pronto necesitas superar unas dificultades importantes en tu hogar y no sabes si separarte o continuar allí. Si tienes dificultades en tu trabajo, vienen muchas situaciones particulares en las cuales el Señor está como que nos tiene inquietos en el corazón. Y la verdad, nosotros debemos mantenernos inquietos. Debemos realmente estar en oración constante. Acordémonos lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5:17, que debemos orar en todo momento, constantemente. Y uno de los principios de nuestra comunidad es precisamente tener a Dios en la mente, en el corazón, todo el tiempo. O sea, debemos estar en plena comunión con el Señor. Josué, como si el siervo, básicamente el que recibe la autoridad que Moisés deja, y es el que es nombrado el líder, él está en esa presencia del Señor. Y él, antes de que se movilice, precisamente lo que hace es que él recibe primero la orientación del Señor. Él recibe el mensaje de qué es lo que tenían que hacer. Y cómo es importante recibir el mensaje de Dios, porque mira que es lo que ellos iban a presentar. Ellos están al inicio para poder llegar a la tierra de la conquista. Están antes de pasar un Jordán que puede ser un Jordán peligroso porque se desbordaba, y lo dice en la palabra, se desborda casi siempre, y lo decía en unos textos anteriores en la Biblia, que casi siempre permanecía desbordado, o sea, era caudaloso posiblemente, o sea, tenía bastante agua. O sea que si van a pasar niños, animales, ancianos, mujeres en embarazo, podía haber unos riesgos específicos donde podía perecer mucha gente. Y era necesario saber qué iban a hacer. Tenían un obstáculo grande, tenían que saber qué iba a pasar para poder llegar al otro lado del Jordán, porque ya sabían hacia dónde se encaminaba. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, y cuando vamos a emprender algo, que a veces ese algo, esa empresa, ese matrimonio, esa situación difícil, esa decisión difícil de la vida, se nos va a presentar como un obstáculo. O sea, en esa empresa van a haber obstáculos, en esa decisión van a haber obstáculos, siempre habrá algún obstáculo. O sea, el Señor eso lo permite porque el asunto es que nosotros debemos aprender a depender de Dios. Yo observaba que todo, absolutamente todo lo que tú vayas a emprender va a presentar un obstáculo.
y un obstáculo importante, un obstáculo para el cual nosotros debemos contar con la estrategia que Dios nos da. Un obstáculo que va a poder entorpecer, si no lo sabemos enfrentar, va a poder entorpecer el camino, va a podernos llevar a que de pronto de verdad nos ahoguemos, de pronto se destruyan muchas cosas. Podemos hasta perder la vida, porque desafortunadamente en las circunstancias de la vida nosotros a veces perdemos nuestra motivación, perdemos nuestro interés, perdemos nuestra propia valoración y sentimos que ya ni siquiera merecemos vivir, porque hasta los obstáculos de la vida nos llevan a eso. Obstáculos de la vida donde posiblemente se presentan las tentaciones y entonces uno empieza a recrear la vista donde uno no tiene que recrearse y termina uno destruyendo un hogar. Obstáculos de la vida donde de pronto hay una situación complicada en una empresa y por no tomar unas decisiones sabias puede llevar a una quiebra completa. O sea, todas las cosas, todas las áreas de nuestra vida muy factiblemente tienen ese obstáculo. Porque es que el Señor necesita no que nosotros estemos sufriendo, no, sino que nosotros aprendemos a superar las situaciones tomados de la mano de Dios. Porque para Dios no es desconocido que se van a presentar situaciones. Es como en el libro de Job, todo estaba supremamente hermoso, Job se sentía feliz, Job era el siervo más agradecido con Dios, pero entonces le dice Satanás a Dios, le dice que, ¿será que si a él se le presentan dificultades va a seguir agradeciendo a Dios? Y el Señor simplemente dice, pues pruébalo y te vas a dar cuenta si de verdad él no es agradecido conmigo. El Señor ya sabe que se van a presentar situaciones para que nosotros, independientemente de la situación, nosotros estemos mirando al Señor y estemos agradecidos y tomados de la mano de Dios para poder superar el obstáculo, porque eso es lo que Dios quiere, realmente demostrar que nosotros le somos fieles, para que el mal tenga que callar su boca, para que el mal tenga que seguir viendo que él es un fracasado. Entonces, cuando nosotros nos permitimos orar, como lo hizo Josué, antes de pasar el Jordán, y darnos cuenta de qué es lo que se va a presentar, pues es muy factible que vamos a obtener hasta la estrategia de pasar el Jordán. ¿Y saben qué? Maravilloso lo que sucede, maravilloso. Porque Josué ora, Josué le dice, Dios mío, mire, esto es lo que se presenta, tengo que pasar el Jordán, ¿cómo lo voy a hacer? Hacemos canoas, de pronto pasamos lazos, de pronto los mejores nadadoras que pasan grandes lazos o manilas, o bueno, no sé cómo se llamarían en ese entonces, porque no creo que haya eso, pero bueno, algo se inventaría, o cualquier situación para poder pasar el Jordán. Simplemente Josué esperó la respuesta del Señor. ¿Saben cuán importante es eso? ¿Cuán importante saber pasar el obstáculo? Porque mire, para uno realmente pasar el obstáculo, el Señor muestra que solo necesita uno estar en la presencia de Dios. Porque ¿quién hace que pase primero? Que ponga el pie en el Jordán, en la orilla del Jordán. ¿Quiénes son los que van a poner el pie en la orilla del Jordán? Y son los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, o sea, la presencia de Dios. ¿Y yo qué me pongo a pensar frente a eso? Lo que me puse a pensar fue que el obstáculo básicamente es la tentación que tú vas a tener durante un proceso. De pronto en la empresa la tentación es que viste que era fácil hacer dinero y de pronto tomas más dinero del que debías, o de pronto ese dinero te llevó a conocer mujeres u hombres que no te correspondían, o de pronto tú te involucraste con la persona en el noviazgo y viste que era muy fácil tener relaciones antes del matrimonio y
ya después de eso las situaciones se complican porque quedas de pronto en embarazo y a lo mejor las situaciones son complicadas después para un matrimonio. O a lo mejor estás en un matrimonio que supuestamente está muy bien y todo ello y te dejaste llevar por la tentación de algo, porque hay muchas cosas que pueden destruir el matrimonio. Y lo que pasó fue que en este momento estás de pronto a las puertas de un divorcio. ¿Qué es lo que hace pasar el obstáculo? El obstáculo es la presencia de Dios. El obstáculo es realmente depender de Dios. El obstáculo es lo que va a detener la fuerza del Jordán. Porque cuando los sacerdotes colocaron su pie en la orilla del Jordán, las aguas que venían de arriba, que eran las que venían con fuerza, con poder, las que podían llevarse a arrastrar lo que fuera pasando, esas aguas se detuvieron. Cuando yo estoy en la presencia del Señor, yo puedo detener esas aguas impetuosas de la infidelidad, de esa tentación que me pueda llevar a la infidelidad. Cuando yo estoy en la presencia del Señor, yo puedo detener esa tentación que de pronto tenga de que tomar algún dinero que no sea mío, o de querer ir a embriagarme, o de querer ir a jugar, a apostar, bueno, en fin, o involucrarme con la persona incorrecta en cuestión de amores. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, Dios me protege de esa tentación. Dios me ayuda a quitar el obstáculo de mi camino. Dios me mantiene firme para que pueda pasar al otro lado, caminar tranquilamente a pesar de que esté presentándose la posibilidad de que se desborden esas aguas del Jordán. Pero si estoy en la presencia de Dios, yo puedo pasar por terreno seco hasta el otro lado de la orilla sin naufragar en ese obstáculo, sin hundirme en la tentación, sin caer en el pecado. Cuando yo estoy tomado en la mano del Señor realmente, en su presencia, yo puedo pasar victorioso al otro lado sin que me haya dañado para nada la tentación de lo que se presente en mi vida. Pero yo debo estar en la presencia del Señor para poder pasar a la tierra prometida. Y de esa experiencia yo debo sacar mis mejores enseñanzas, porque es que yo debo desde esa experiencia fortalecer el altar que yo debo estar construyendo en mi vida, el altar, porque es que la presencia de Dios que me lleve a superar un obstáculo fortalece el altar dentro de mi corazón, el altar que yo debo tener de Dios. Pero no solamente yo debo tener ese altar dentro de mi corazón, yo debo tener como esos signos que yo pueda visualizar para poder recordar, como lo dice la palabra, recordar que yo pude superar un obstáculo en determinado momento de mi vida. Para yo poder decir, si me preguntan mis hijos, papá, mamá, ¿qué significa esto? ¿Por qué esa situación? ¿O por qué como ese cuadro o esa figura? O como tú sientas que debes tener un altar para recordar cómo tú superaste las pruebas, esos momentos difíciles de tu vida. Porque es que es importante tener el altar de Dios en tu casa. Es importante que tus hijos vean un altar para Dios, pero un altar que muestre lo que tú has superado con la ayuda de Dios, porque es con la ayuda de Dios, no porque salí a la calle y entonces, ay Señor, tengo una dificultad financiera y entonces fue y se sentó en un bus y encontró 100 pesos, digamos, y con eso tal situación. No,
situaciones fuertes, situaciones que a ti te ayuden realmente a decir, fue la mano del Señor quien me llevó a fortalecerme, espiritualmente hablando, fortalecerme. Claro que si esa situación te va a fortalecer, qué bendición, pero que sea algo que tú puedas colocar en ese altar para Dios. Es un altar que tú debes mostrar con orgullo, porque para que la gente sepa que esa es tu fe. Ahí está mostrándose lo que has logrado conquistar. Entonces, no solamente eso es lo que nos muestra este pasaje bíblico. A mí me dejó cuestionado por qué los guerreros tenían que pasar después al frente. Y también viene relacionado con este texto. Y viene relacionado en cuanto que cuando tú pasas el obstáculo, por eso es que nosotros debemos preguntarle al Señor si me conviene casarme con esta persona, si me conviene empezar esta empresa, si me conviene separarme o no, si me conviene dejar esa casa o hacer esta ofrenda o bueno, no sé. El asunto es que el Señor es el que nos tiene que decir. ¿Por qué? Porque después de que tú pasas ese obstáculo, de cualquier forma, a pesar de que has crecido, tú te agotas. Y tú sientes que ya conquistaste y no es así. Después de pasar el obstáculo viene ya a empezar a quitar, como pasó con el pueblo de Israel, que tenían que vencer al pueblo de Jericó. Y por eso pasan los guerreros al frente, para que ellos les ayuden a batallar contra el pueblo de Jericó, porque ese territorio iba a ser para ellos. Pues nosotros al pasar el obstáculo no quiere decir que ya conquistamos, no, vencimos la tentación, pero tenemos que seguir trabajando incansablemente hasta alcanzar el éxito, la meta, llegar hasta el final. Y por eso mismo el Señor sabe cuál es nuestra fuerza. Una cuestión es cuánta presencia de Dios tengo en mi corazón y la segunda es hasta dónde mis fuerzas van a alcanzar para mantenerme en esa presencia de Dios hasta lograr el objetivo. Son dos cosas muy diferentes y ahí es donde está lo guerrero que yo soy. Por eso para algunas personas, algunas pruebas supuestamente serían más sencillas, pero para esa persona es suficiente porque si no se agota. Pero para otras personas tienen unas situaciones muy difíciles, unas cosas que uno dice, Dios mío, ¿cómo lo ha logrado? Y es porque esas personas son unos guerreros que el Señor ha entrenado para que alcancen unas metas mayores. De cualquier forma, tanto unos como otros, todos somos usados por el Señor para precisamente dar testimonio y ayudar a otros a que superen las pruebas. El Señor es perfecto en su palabra. Nos está diciendo, necesitamos saber cuánta presencia de Dios tenemos y cuántas fuerzas tenemos para alcanzar una meta. Todas las situaciones de nuestra vida incluyen o implican que nosotros tengamos que depender de lo que Dios nos diga. Dios nos dice, esa persona no te conviene para tu matrimonio. No es porque Dios esté enojado contigo, sino que a lo mejor tus fuerzas no te van a dar para lograr alcanzar ese hogar que tanto anhelas y esa no es la persona porque a lo mejor tienes una lucha mucho mayor a tus fuerzas. A lo mejor te dice, ese negocio no es para ti. No es que Dios no quiera que tú prosperes, sino que a lo mejor no es, porque tú vas a tener una prueba y necesitas fuerzas para lograr el objetivo de tu empresa. Y así sucesivamente. Necesitamos dos situaciones importantes de Dios. Por eso debemos orar mucho antes de iniciar alguna empresa importante de nuestra vida. Acordémonos que el altar de Dios, ¿sí? O sea, lo que yo les decía, si nosotros vamos a superar situaciones de nuestra vida y las superamos con la ayuda de Dios, nosotros deberíamos tener un altar para Dios, un altar de respeto, un altar donde nuestros hijos digan, mamá, ¿qué es eso? Mijo, eso es
la representación de las pruebas que he superado con la ayuda de Dios, porque ahí le estamos mostrando a nuestros hijos que Dios nos está ayudando y ellos aprenden realmente de que Dios sí existe. O sea, nosotros estamos transmitiendo ello. El pueblo de Dios levantaba altares con sus 12 piedras, pero 12 piedras que implicaban el arrepentimiento, que implicaban estar vigilantes frente a las necesidades que se presentaban, estar en oración, estar en el cuidado de la obra, quiere decir estar siempre pendiente que estuvieran bien, el cumplir los mandamientos, el aprender a ser justos, el alimentarnos de la palabra y sentir el gozo que la palabra trae, el vivir la unidad con Dios, que es el rendir nuestra voluntad a Dios, el saber que yo tengo una morada y por eso mismo tengo que aprender a congregarme, a estar en la iglesia, a ser parte de la iglesia, el saber que de Dios vienen las recompensas y tengo las recompensas y el altar debe representar esas recompensas que yo obtuve de estar en su presencia, en la presencia de Dios, debe representar cómo resistí yo al diablo, cómo luché y pude vencer, cómo pude expandir también eso que yo aprendí, cómo lo estoy añadiendo o expandiendo a otras personas, y fuera de eso, cómo es ese altar una alabanza de la conquista que yo alcancé con Dios frente a una situación específica. Y nosotros debemos tener, esa creatividad, porque el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y qué es ser a su imagen y semejanza? Tener creatividad también, porque el Señor creó y nosotros también podemos crear. Y que cada uno en su hogar tenga un altar de respeto y demostrar la gloria a Dios frente a todo lo que Él nos pudo y nos enseña a superar. Es importante que nosotros nos demos cuenta que el altar de Dios nos va a permitir visualizar cómo estamos nosotros en el plano espiritual y en nuestra unión con Dios. Porque ¿qué quiere decir eso? Si tú tienes un altar en tu casa, ese altar de honra a Dios es frente a aquellas conquistas que tú vas teniendo. Y esas conquistas no es por lo que yo voy proyectándome a conquistar, no, es por lo que yo logré conquistar con Dios, unido de la mano de Dios. Entonces, si yo no tengo muchas conquistas, quiere decir que mi altar va a ser como bastante escaso. Pero si yo dependo de la mano de Dios y conquisto en todas mis áreas, en mi familia, en mis finanzas, en mi salud, en mi estudio, en mi trabajo, en las tentaciones, en mi área emocional, en mi área física. Si yo logro superar conquistas, quiere decir, de la mano de Dios, quiere decir que yo voy a tener muchos símbolos en ese altar. Y ahí podré estar viendo realmente cómo está mi crecimiento, mi unión con Dios. Cómo estoy viendo yo que sí estoy logrando que la mano de Dios se mueva a mi favor. Porque Dios sí se mueve por nosotros, pero en la medida en que yo sí tenga una relación con Él. Entonces yo necesito visualizar en mi casa ese altar con Dios. Y yo debo tener algo especial. Yo realmente los estoy invitando como para que tengan un sitio especial. No tanto por lo que tú puedas arrodillarte ante las imágenes que puedas colocar allí, no. Es un altar, este altar es especial porque es el altar de la honra a Dios, de la gloria a Dios, del respeto, del poder transmitir a tus generaciones lo que se logró a través de esas símbolos, signos, pinturas o lo que tú sientas en tu corazón que debas colocar por cada una de las conquistas que lograste con la mano de Dios.
nosotros debemos tener presente que el altar de Dios, ¿sí? El altar de Dios, después de que hayamos superado la prueba, es que vamos a ubicar como ese signo que posteriormente vamos a transmitir a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque no falta quien pregunte: abuelita, ¿y eso qué es? O mami, ¿eso qué significa? Es importante que uno lo pueda decir para que ellos vean también en quién es que creemos, a quién es a quien adoramos, a quién es al que le agradecemos. Es una forma de mostrar nuestra fe. El pueblo de Dios levantaba altares de 12 piedras, pero nosotros no, no sé si tú lo quieras hacer así, pero qué hermoso tener un altar hermoso para Dios. ¿Qué significa el altar para Dios? Es darle gloria a Dios por lo que hace por nosotros. Es darle la gloria a Dios. Es realmente exaltar su nombre. O sea, grandeza que el Señor tiene para con nosotros, de permitirnos conquistar, de permitirnos alcanzar bendiciones. ¿Qué más puede significar el altar de Dios en nuestras vidas? Es para transmitir a los hijos lo que Dios hace en nuestras vidas y cuando por su ayuda nosotros superamos las dificultades. O sea, les estamos enseñando a nuestros hijos a que existe un Dios que nos ayuda para poder superarnos, para poder salir de la dificultad. Estamos transmitiendo nuestra fe a través de eso que nuestro hijo está observando o nuestro nieto está observando. Mira, Dios sí nos colaboró, mira, teníamos esta situación así y así, y Dios nos ayudó de esta forma y de la otra, y logramos salir adelante. Entonces, ese altar de Dios nos va a ayudar a nosotros, sin mucho esfuerzo, para que nosotros podamos transmitirle a nuestros hijos que con la mano de Dios, con la ayuda de Dios, nosotros podemos superar las dificultades. ¿Por qué más es importante que nosotros establezcamos el altar de Dios? Por agradecimiento. Definitivamente nosotros tendemos a que se nos olviden las cosas, y cuando nosotros tenemos ese altar tenemos mucho que agradecer. A veces se nos olvida que todos los días debemos agradecer, a veces se nos olvida que tenemos que agradecer por la comida, por el día nuevo, por nuestras capacidades, por nuestra salud, se nos olvida, pero se nos olvida también agradecer por esas grandes batallas que ya hemos superado. Entonces, por agradecimiento también nosotros debemos tener el altar para que nos diga: mira, tú superaste esto, tú saliste de esta situación, tú saliste de aquella. Cuán importante es que nosotros aprendamos y de verdad agradezcamos por las pruebas superadas con la ayuda de Dios. Otro elemento es porque seguimos fortaleciendo nuestra fe en Dios. Cuando tú dudes de que tú puedes salir de algo, cuando tú veas ese altar para Dios y las pruebas que lograste superar, posiblemente cuando veas eso tú te darás cuenta que el Señor ha estado contigo y tu fe seguirá creciendo, tu fe seguirá aumentando, y así te fortalecerás y te mantendrás firme para seguir alcanzando nuevas metas. Otro elemento importantísimo para nosotros tener el altar de Dios frente a todo lo conquistado es porque podemos recordar de dónde nos sacó Dios. O sea, cuando nosotros empezamos en el camino del Señor, nosotros empezamos de menos a más. Posiblemente las pruebas al principio son de una clase, y con el proceso de crecimiento espiritual que nosotros llevamos, las pruebas son un poco más importantes, son más fuertes a veces. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Nos empieza a recordar: mira, ¿te acuerdas dónde estabas tú? ¿De dónde te saqué? Mira todas las cosas que has logrado, mira todo lo que has superado, mira, cuando tú estás conmigo, tú todo lo puedes y tú lo vas a lograr. Entonces nosotros vamos a recordar de dónde estábamos, porque estábamos muertos, estábamos hundidos, estamos en situaciones muy difíciles, y cómo el Señor con su gran amor nos ha sacado a unos lugares de privilegio.
Otro elemento para que podamos establecer y por lo cual debemos establecer un altar de Dios es para transmitir a otros el mensaje, para que ellos sean evangelizados. Posiblemente nuestra familia se acostumbre después a ver nuestro altar y a lo mejor ellos también querrán participar o tener su propio altar, pero habrán otras personas que nos visitarán. Y a esas otras personas nosotros podemos transmitirles ese mensaje de cómo el Señor nos ha ayudado a superar, cómo el Señor nos sacó de alguna situación difícil, cómo nos evitó que cayéramos en una situación que pudiera destruir, cómo logramos obtener una conquista. Entonces también es una forma como nosotros podemos entrar a evangelizar. O sea, es un reto importante esto de crear un altar de gloria, de alabanza para Dios. Y viene una última razón por las cuales nosotros debemos levantar un altar para Dios, y es para que el mundo vea que Dios tiene el dominio sobre todo lo creado y toda circunstancia. Él es todopoderoso y el temor de Dios debe estar en nuestros corazones. O sea, cuando yo realmente veo el altar de Dios, cuando yo veo todo lo grande que Él ha sido para conmigo, todo lo que me ha llevado a superar, todo lo que me ha llevado a alcanzar, les aseguro que uno no quisiera ofender a Dios. Les aseguro que uno lo que menos quisiera tener en la vida de uno es el pecado. Y saber que uno, si hace algo malo, está ofendiendo al Dios. Eso es tener temor de Dios. Temor de Dios es lastimar el corazón de Dios, que ha sido tan bueno. Un Dios tan poderoso que para Él nada es imposible. Un Dios tan poderoso que nos ha ayudado en todo a pesar de nuestras condiciones. Entonces, son situaciones o son las razones por las cuales nosotros debemos tener el altar de Dios en nuestra casa. Debemos tener el altar de Dios, un altar donde vamos a representar absolutamente todas nuestras conquistas. Vamos a representar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y un altar que nuestra descendencia vea. No un altar que diga yo oro y oro y oro y no sé si hay una respuesta. No, este altar es diferente, es un altar de triunfos, es un altar de la mano de Dios poderosa, es un altar donde se vea cómo ha sido nuestro proceso de crecimiento, y un altar que podemos transmitir a nuestros hijos para que ellos crezcan en la fe, y no solamente en nuestra descendencia, sino también otros que vengan a nuestra casa y que puedan ver la grandeza de Dios a través de nosotros. Entonces, es un pasaje bíblico muy importante que el Señor nos regala. Cómo es de importante que nosotros de verdad logremos contar con Él antes de empezar una empresa, y que terminada la empresa, o sea, habiendo alcanzado un logro, realmente pongamos ese logro, con la ayuda de Dios lo alcanzamos. La honra es para ti, Señor, y lo vamos a poner aquí para que otros vean que fuiste tú el que nos llevó a esta victoria, y se nos quite a nosotros ese orgullito que a veces tenemos de que, es que yo lo logré, es que yo lo hice. No, es que por la mano de Dios lo logramos, por la mano de Dios alcanzamos, por la mano de Dios fuimos bendecidos, y está allí en el altar para poderlo transmitir, y que nosotros no seamos los primeros, que sea Dios en todo momento. Entonces, es un mensaje muy hermoso que Josué nos dice. Es un mensaje que nos invita a que de verdad identifiquemos y creemos un altar diferente, un altar de gloria, un altar de honra para nuestro Padre Dios. En este tiempo necesitamos realmente recordar tantas cosas que el Señor hace por nosotros, porque a veces no somos capaces de ver las situaciones de las cuales estamos saliendo. A veces el mal se ha puesto a poner en nuestra cabeza una cantidad de ideas que lo único que hacen es hacernos sentir menos que los demás, que no valemos, que no es suficiente, que mejor dicho nos decepcionamos, vivimos tristes, vivimos que ya no queremos nada. Pero
no hemos visto todo lo que el Señor ha logrado hacer con nosotros. Entonces, cambiemos nuestra forma de mirar las situaciones. Y de verdad, oremos antes de empezar una empresa, oremos antes de empezar un matrimonio, oremos antes de empezar algún viaje, oremos antes de empezar cualquier cosa, porque el Señor nos va a decir: ese viaje te sirve, esa situación te importa, esa persona te conviene, esa empresa es la tuya, porque Él sabe cuánta presencia de Dios hay en tu corazón y fuera de eso, cuántas fuerzas tienes tú para alcanzar la meta. Y el Señor nos lo va a decir. No sé, Rafa, si tú quieres ayudarnos o quieres dar un poco de comentarios frente a lo que tú vienes escuchando frente a ese altar, que es bueno hacerlo, o sea, como un símbolo de los triunfos que el Señor nos va dando a través de la oración, de superar esas pruebas. Un altar muy diferente a la oración, al que todos acostumbramos, de tener las imágenes, de tener la velita. No, este altar es un altar de honra, un altar donde vamos a representar cada conquista que vamos a tener frente a las dificultades y a las situaciones que vivimos cada día. ¿Tú qué piensas de eso? Moni, hemos hablado mucho sobre, en el seminario que realizamos vía virtual de matrimonios con identidad y dignidad, sobre lo que es el cuarto de guerra. Y el cuarto de guerra es un espacio donde está la oración permanente. Y cuando hablamos de cuarto de guerra, necesariamente tiene que estar vinculada a la parte de la oración, la lectura de la palabra. Y cuando se habla de cuarto de guerra, pues se está hablando del altar mismo que tú planteas, porque es allí donde conquistan las fuerzas, se conquistan todas las batallas, en ese altar, en ese cuarto de guerra, Moni. Bueno, entonces ya sabemos, ese cuarto de guerra se tiene que nutrir con cada triunfo, pero acuérdate que el cuarto de guerra es tu sitio privado. Este altar es para que la gente que visite tu casa, los que vayan a tu casa, vean lo que tú has conquistado. O sea, debe ser un lugar de honor para Dios. Es un lugar donde la gente se debe preguntar: ¿y qué significa eso? O sea, debe ser tan hermoso, pero tan creativo, para que a la gente le llame la atención y de verdad pregunte qué significa eso, y tú puedas decirle: esto significa cada una de las luchas y de las conquistas donde la mano de Dios estuvo a mi favor y logré conquistar y alcanzar la meta. Entonces esa es la bendición que el Señor quiere para ti en esta noche, y Rafa quiere compartir algo más. Claro que sí, mi amor. Estás colocando un reto alto, porque estás colocando no solamente la visualización de lo que yo estoy orando, sino también la visualización de lo que se está el Señor respondiendo frente a mi oración. O sea, que estás estableciendo, en psicología se habla una línea base. O sea, estás diciendo: esto fue lo que yo hablé con el Señor, esto fue lo que me respondió. O sea, que nosotros también tenemos una estrategia muy bonita en la comunidad, que es el cuaderno de la misericordia. Es ese diario que estamos llevando constantemente, que se escribe, y allí pues van plasmando las personas todo lo que es su relación con Dios en su cotidianidad. Ahora imagínate visualizado en un cuarto de guerra. Entonces ese altar me parece que es espectacular. Y sobre todo de esas conquistas, de las situaciones más difíciles que hayamos vivido y donde ya tuvimos la respuesta de Dios para superar. Entonces, si estás en este momento en una situación donde estás pasando un obstáculo, donde estás llegando ya a conquistar esa tierra prometida de Dios para ti, entonces si es en tu hogar, en tu matrimonio, entonces qué hermoso tener una representación de esa conquista, de haber logrado superar la situación de tu matrimonio, y que tu matrimonio esté bien, esté estable. De pronto la conversión de un hijo, de pronto el superar una situación financiera muy fuerte que realmente necesitó la intervención divina, el superar una situación de salud donde realmente se ve que Dios hizo un milagro espectacular. De pronto aquellas circunstancias donde creías que todo se había acabado y que el Señor definitivamente mostró su grandeza.
hermosísimo nosotros poder hacer ese altar de Dios para darle la honra y la gloria, y que el que pregunte diga: ¿y eso qué significa? Y tú le digas: la mano de Dios que nos sacó de esta dificultad. Entonces es un texto hermosísimo, con lo cual nosotros podemos darle gloria a Dios. Y yo quiero invitarlos a orar para terminar este momento. Rafa. Claro, pero mira esta reflexión, Moni, porque es de la tierra prometida, sí, o sea, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿De qué parte nos sacó como esclavos? Y nos llevó a la tierra prometida. De todo ese sitio. Entonces, qué importante que eso se visualice. Igual que nosotros tenemos fotografías, Moni, de dónde hemos estado. O fotografías, no, es que yo he estado aquí, yo estaba allí. Cuando las personas vienen a visitarnos, entonces uno les muestra: ay, sí, yo estuve por tales lugares, mira, me tengo una foto donde dice Tequisquiapan, por decir algo. ¿Sí ves? Y hemos tomado fotos. Entonces uno se siente muy orgulloso de esas fotografías, de esos lugares que uno ha visitado, personas que uno ha visitado con mucho cariño. Y uno se siente muy contento porque, mira, estaba allí, el Señor me ha llevado a tales lugares. ¿Te imaginas tú con lo que tú estás planteando, Moni? Eso es un reto. Es un reto para decirle, a mi propia fe, y decirle a los demás: yo tengo un Dios poderoso que me ha respondido, y le he clamado y le he orado, y Él me ha respondido y me ha sacado de estas circunstancias, y ahora esto es lo que he conquistado, porque el Señor, con esa lucha he conquistado muchas cosas. El Señor ha actuado de una manera sobrenatural. Eso es otro nivel. Tú nos estás llevando a otro nivel de oración diferente, Moniquita. Salir de una zona de confort. Eso es lo que tú estás haciendo. Una vez que salimos de la tierra de Lodebar, la tierra del olvido. Claro que sí. Que a propósito los invitamos a escuchar ese audio que está espectacular. Lo encuentran ahí en YouTube. Bueno, Moniquita, entonces nada más de zonas de confort, nada más de estar allí simplemente postrado lamentándonos: pobrecito de mí, nadie me quiere. Entonces, sino pasar a ese nivel diferente de fe, donde realmente vamos a ser los verdaderos guerreros. ¿Cómo se plantea una guerra, Moni? ¿Acaso la guerra se plantea simplemente allí llorando y padeciendo es que el enemigo es más poderoso? ¿O cómo se plantea una guerra? Para eso les invito que estudien el libro de Judith, porque allí Judith nos demuestra cómo se hace un altar, porque ella es una guerrera impresionante. Entonces, Moni, ese libro de Judith lo encuentran en la Biblia. Es un libro deuterocanónico, entonces lo van a encontrar en una Biblia católica, para que por favor lo busquen. Moniquita, ¿cómo se plantea una guerra entonces? Con la palabra de Dios y la oración, Rafa. La oración, la palabra de Dios, el ayuno, aplicar la sangre de Cristo Jesús, tener una relación con Dios, porque es que es Dios quien nos instruye. Cada guerrero maneja un arma específica. Tengamos presente eso. Dentro de un ejército todo hay un orden y cada guerrero maneja un arma. Entonces el Señor necesita que tú conozcas la palabra de Dios para que tú sepas cuál es tu arma, para que tú empieces a batallar. Además de eso, porque el Señor nos da dones a través del Espíritu Santo, y esos dones son para realmente utilizarlos. Pero si tú ni siquiera sabes cuál es el don que Dios te dio, y eso lo sabes a través de la palabra, pues no vas a lograr saber cómo lograr ganar la batalla. Entonces, la palabra de Dios, nuestro manual de vida, donde vamos a descubrir todo lo que nosotros realmente somos, quiénes somos, qué somos y hacia dónde nos va a llevar nuestro Padre Dios. ¿Te parece, Rafa? Claro que sí, mi amor. Necesariamente también hace parte de que si vamos a una guerra, pues tenemos que planear. La palabra dice, es bien concreta frente a eso: el arquitecto no puede empezar la obra si no tiene bien planeado las cosas, y no puede empezar una obra si no tiene el dinero. Entonces él tiene que organizar las cosas, tiene que planearlas. Eso es un guerrero. El guerrero es el que tiene su cuarto, y en su cuarto empieza a organizar las cosas de cómo hacer la guerra. Te voy a contar algo tremendo, Moni. Una persona tuvo una visión y me sorprendió. Y la visión fue que ella observó que los demonios tienen un cuarto donde ellos se reúnen a planear qué van a hacer con un alma para poderla derrotar. Se reúnen diferentes demonios con diferentes potestades a tratar de que alguien caiga, porque ellos no duermen, nosotros sí. Ahora, ¿cómo está haciendo nuestra guerra? Porque nuestra guerra
no es carnal, sino es poderosa en Cristo Jesús para derribar todo tipo de argumento. Entonces, porque bien nos plantea el Señor que esas son nuestras armas, son poderosas en el Señor y son poderosas en Cristo Jesús. Entonces, esto es una guerra, Moni. Entonces, bien tú lo planteas, y me gusta cómo llevaste el programa con respecto a todo lo que es ese cuarto de guerra.